Buenas tardes a todos, mi nombre es Alexandra Silva, mis compañeras son Jimena Castañeda, Jimena Murcia, Dayan Duarte y Yomara Carillo. Cada una compartirá su postura frente a las lecturas realizadas en esta fase que son una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Baro desde la psicología social y el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana. Con base a la lectura número uno, reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Baro, desde la psicología social, con esta lectura se pretende establecer una comprensión y análisis de cada una de las bases que se fundamenta en la historia de la psicología social, donde esto permitirá constituir sus principales ideas y metodologías fundadas por diferentes autores reconocidos de la época, en donde se estableció la relevancia e importancia de la psicología social como una disciplina encaminándonos por algunos modelos que permitieron establecer líneas claras del pensamiento humano, donde se evidencia que el ser humano está sometido a constantes cambios que, si bien le permiten en la mayoría de los casos adaptarse en algunas circunstancias, las personas son seres completamente individualistas que actúan de acuerdo a sus impulsos. Teniendo en cuenta esto, se establece una de las más grandes iniciativas de la psicología social por parte de Martín Baro, en la cual da a conocer los principales hechos históricos que marcaron el nacimiento de la psicología social. Junto con otro autor, establecieron los factores políticos que hicieron posible la creación de la psicología social, estableciendo así la representación precisa de cada una de las principales ideologías y cuestionamientos. Muchísimas gracias. Bueno, de acuerdo con la lectura número 2, una reflexión sobre el metasentido de la praxis científica, la propuesta de Ignacio Martín Baro, podemos decir que se aborda principalmente la historia de la psicología social en América Latina y asimismo el contexto y el campo de acción de esta psicología, resaltando que la psicología latinoamericana, a pesar de no haber tenido un gran impacto al inicio, es una de las más reconocidas por aprender de los errores de la psicología europea y por no involucrarse tanto en los problemas políticos que el desarrollo de esta iba causando. Asimismo, es una psicología que se basa más en los valores sociales y no en el capitalismo. Por otra parte, la psicología social en América Latina tuvo muchos obstáculos para poder crecer como área independiente, pero asimismo, este proceso ayudó a que esta área tuviera mejor conciencia frente a su campo de acción, mostrándose independiente y valiosa para el contexto social, ya que ésta ha contribuido con los efectos psicosociales de la cultura y al cambio o desarrollo social, demostrando que es un área necesaria que promueve convivencias sanas y estudia las relaciones interpersonales de manera crítica, encontrando la manera en que ésta influye. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, tutora. Bueno, está la lectura número 3, que la psicología social es la ciencia del conflicto entre el individuo y la sociedad, de la sociedad externa y la sociedad que lleva adentro. El objetivo central exclusivo de la psicología eran todos los fenómenos relacionados con la ideología y la comunicación. Por lo que respecta a los primeros, consiste en sistemas de representaciones y de actitudes, como los prejuicios sociales, reales, los estereotipos, las creencias, etcétera. Expresan una representación social que individuos y grupos se forman para actuar y comunicar. Son estas representaciones las que dan forma a esta realidad mitad física y mitad imaginaria, que es la realidad social. Los fenómenos de comunicación social designan los intercambios de mensajes lingüísticos y no lingüísticos, como lo son las imágenes, gestos, etcétera. Entre individuos y grupos, esto se trata de medios empleados para transmitir una información determinada e influir sobre los demás. La comunicación social incluye tanto los fenómenos de comunicación de masas, de influencias colectivas como propagandas, publicidad, etcétera, como los procesos lingüísticos y los hechos sistemáticos. También se relaciona con los signos que circulan en la sociedad.
con la semiología forma parte de la psicología social. Y la psicología social es la ciencia de los fenómenos de la ideología, cogniciones y representaciones sociales y de los fenómenos de comunicación a los diversos niveles de las relaciones humanas, relaciones entre individuos, individuos y grupos y entre grupos. Para cada uno disponemos de un conjunto de conocimientos, teorías o experiencias que anudadas nos permiten comprender las actividades mentales superiores y ciertos aspectos psíquicos de la vida social de los grupos. Muchas gracias. Respecto a la lectura número 3, esta es mi opinión. Actualmente estamos desorientados sobre el quehacer del psicólogo en Colombia. No tenemos claro cuál es el papel frente a la sociedad sobre estas personas que estudian, como es la rama de la psicología. Algunas personas pues tienen conocimientos, ya que los adquieren por medio de una institución y así aprenden a realizar un análisis o a resolver un problema dependiendo de la metodología. Los psicólogos sociales se conectan con la realidad, no solamente en lo académico, sino también en lo afectivo, en lo emocional. Son personas investigadoras que investigan pues a la sociedad, aunque también dependen de un ente gubernamental si hablamos de psicólogos que trabajen para el gobierno. En Colombia es un poco difícil porque se aborda desde el punto de vista histórico. La visión es más allá de la pobreza, la exclusión, el dolor, y esto ayuda a que estas personas pues sean escuchadas y así pues lograr ver una contribución a la sociedad. La psicología social se ve afectada por el factor economía, porque no es solo realizar actividades como recreativas, sino también se basa en investigar a fondo, pues para poder ayudar a las personas que estamos revisando. Hay que revisar también su entorno, ver en qué condiciones están, si, si es por violencia o otras razones. Esta rama siempre se basa en un punto de vista de las ciencias sociales y humanas, pero además también se centra en lo que hace la sociedad, los preceptos que ésta tiene, las situaciones por las cuales ésta pasa. También analiza la crisis humanitaria, las afectaciones que ésta revela en las personas y por ende en la sociedad. Existen tales como la violencia, las crisis gubernamentales que se originan en Colombia y dentro de un psicoanálisis social se ha determinado que esto causa afectación a las personas y es una crisis psicológicamente definida. Esto sin más preámbulos, pues no es solo así, sino también el resultado de entender que el estudio de la psicología social en un país como Colombia siempre pues va a ser analizada y relacionada con el contexto donde se desarrolla. Otro factor a analizar en nuestro país es la realidad social actual, donde intervienen factores como la población, que es de carácter primordial de análisis de investigación, como son las costumbres, las crisis, las necesidades, eh, los grupos focales, que estos son los grupos que más requieren la necesidad de un análisis en la sociedad, que son como los grupos marginados por la violencia, familias vulnerables, abandono de niñez. El campo social, pues depende del el grupo que nosotros escojamos para realizar el análisis psicológico. Y el espacio vital es el espacio donde el psicólogo en base al problema encuentra ayudar al grupo de personas o a la persona en sí. Este conjunto de relaciones históricas presente en los individuos, esto se da bajo la forma de esquemas mentales y corporal, lo cual el psicólogo ya ha analizado y llega a encontrar una percepción general, una apreciación y por último da una acción. Por último, esto nos da a entender que el psicólogo social en un país marginado como lo es Colombia, cobra su mayor importancia en varias directrices, como lo es la posición del psicólogo frente al poder. Cuando hablamos de poder, en este caso nos referimos a la parte gubernamental, la cual determina los aspectos a nivel generalizado que vive la sociedad sin escatimar y sin dividir su estrato, su grupo étnico o su estatus social, y donde las disposiciones del sistema económico terminan por ser subyugadas a esta posición de poder y por ende causan como conclusión todo este tipo de percances sociales. Muchas gracias.
Listo, gracias compañeras. Ahora continuamos pues con las preguntas. Eh, Compañera Jimena, ¿qué finalidad tiene la psicología social en América Latina? Respondiendo a tu pregunta, bueno, la psicología social en Latinoamérica desempeña un papel muy importante, ya que contribuye al estudio de las interacciones sociales, la identidad colectiva y los procesos psicológicos dentro de la sociedad. Asimismo, con el paso del tiempo se ha venido promoviendo una psicología social crítica, la cual busca comprender las realidades sociales y promover la transformación social por medio de la acción y la generación de conocimiento, haciendo énfasis en temas como la desigualdad, la opresión, la libertad y la justicia social. Todo esto con el fin de generar una sana convivencia y una mejor calidad de vida en la sociedad. Eso es todo. Y respecto a la lectura de Dayan, tengo una pregunta y es, ¿por qué la psicología social se posiciona en un paradigma crítico? Muchas gracias, compañera. Bueno, creo que la existencia de la crisis es importante y pues también su reconocimiento como problema. Pues de la conciencia de ella, de sentirla, es que no solo surgen nuevas ideas, sino también problemas. De igual modo, con los modelos emergentes se obtienen reconocimientos y si analizamos las características del paradigma emergente, podemos observar que algunas de ellas se inician o tienen fundamento inicial por lo menos 30 o 40 años atrás. Surgen ante la dificultad o incapacidad del paradigma dominante para explicar satisfactoriamente ciertos fenómenos bajo estudio. Por ejemplo, en la investigación tradicional ante un problema, se prepara cuidadosamente un diseño, se lleva a cabo y se procesan los datos obtenidos. Se obtienen conclusiones y de ellas se extraen, si es posible, formas de aplicación que modifiquen o intervengan de alguna manera en el objeto de estudio. Con la lectura de mi compañera Yomara, tengo la pregunta de cómo crees que la universidad podría ayudar a que esta profesión sea mejor dirigida. Yo diría que las universidades deberían tener algunas materias especializadas dependiendo de la rama que el estudiante quiera escoger, para que los estudiantes tengan mayor conocimiento de cómo se desarrollan este rol y no salgan como con una perspectiva tan general y asimismo tengan unas bases sólidas en los problemas que van a enfrentar en su rol y en, pues como en la rama que escogieron para seguir su vida laboral. Mi pregunta es para la compañera Jimena. ¿Qué finalidad tiene la psicología social? En ese caso, la psicología social tiene como finalidad establecer una identidad social bajo la cual se acceda a analizar las principales características de un grupo que permitirá determinar el comportamiento de las personas en diferentes entornos, basándose en el estudio de posibles estereotipos, perjuicios, valores, entre otros. Cada uno de estos temas son de suma importancia, puesto que se busca promover la solución de problemáticas grupales e individuales, teniendo en cuenta el análisis de las relaciones sociales y cómo éstas influyen en el desarrollo de la conducta, los pensamientos y sentimientos de las personas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, después de escuchar la postura y puntos de vista de todas mis compañeras, podemos concluir que la psicología social tiene una relevancia como disciplina donde se evidencia que los seres humanos están sometidos a diversos cambios, que aunque la mayoría de estos casos se adaptan a las personas, son completamente individualistas que actúan por sus propios impulsos. Martín Baró junto a otros autores establecieron los factores políticos que aportaron en la creación de la psicología social. La psicología social establece una identidad social, la cual se encarga de analizar las principales características de un grupo. Ahora, pasando a América Latina, aunque en un principio la psicología social no tuvo tanto impacto, aprendió los errores de Europa. De esa manera, se basó más en los valores sociales y no en el capitalismo. La psicología social en Latinoamérica contribuye al estudio de las interacciones sociales
la identidad colectiva y los procesos psicológicos dentro de la sociedad. La psicosociología está relacionada con la ideología y la comunicación. La ideología consiste en prejuicios sociales, estereotipos, creencias, etc. Y la comunicación es un medio para transferir información determinada, ya sean lingüísticos y no lingüísticos. Para terminar, los psicólogos sociales se conectan con la realidad, lo económico, lo afectivo y lo emocional. Aunque en Colombia es difícil que se aborde desde ese punto de vista, tanto por la pobreza, la exclusión y dolor, también se afecta por la economía. No sé si alguna de mis compañeras quiere agregar algo más. Elisa, entonces, gracias a todas mis compañeras por compartirnos sus puntos de vista referente a las lecturas vistas en esta fase. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias.